Bien amigos, pues vamos a seguir con el procedimiento para nuestro panel cristal. Aún vamos a la mitad, ya hemos visto en nuestro video anterior cómo es que lo hemos cortado. ¿Qué herramienta ocupamos para hacer el corte? Ahora en este video nos tocará especificar cómo es que vamos a hacer el emboquillado de nuestro panel cristal para que nos quede un bonito acabado, podamos terminar nuestras puertas para poder instalarlas en nuestros gabinetes y posteriormente instalarla en el lugar donde irá. Así es que vamos a empezar nuestro video para que no pierdan detalle el procedimiento. Vamos a ver cómo es que redondeamos en la parte de atrás, cómo es que redondeamos la parte de enfrente de nuestro panel para que nos quede bonito el acabado. Vamos a empezar nuestro video ahora. Vamos a empezar entonces a ver cómo es que vamos a hacer este proceso. Ya tenemos la pieza aquí, hemos visto cómo es que pega perfectamente la parte de atrás, la parte de enfrente que también queda bastante bien pegada y como alcanzan a ver, pues está ligeramente redondeado los bordes, tanto en la parte posterior como en la parte frontal del panel. Vamos a empezar a ver el procedimiento. Bien, pues de las puertas que ya hemos cortado de los gabinetes vamos a empezar. Vamos a empezar a tomar una para hacer el procedimiento. Bien, aquí ya tengo una pieza de las puertas que hemos cortado para los gabinetes. Y bueno, como siempre, recuerden que la recomendación es no quitar la protección hasta que terminemos el procedimiento tanto del emboquillado y del corte. Incluso yo se lo recomendaría hasta que esté instalado ya el mueble para que no sufra el daño nuestro panel. Bueno, les voy a mostrar aquí el corte que dejó nuestro disco. Podemos ver que es un corte, ha dejado un corte en realidad muy limpio. Ha quedado bastante bien recto. Y así es como lo deja nuestro disco que hemos ocupado. Aún así, vamos a proceder a hacer un perfilado para que nos quede mucho mejor asentado lo que va a ser la boquilla o el canto del panel. Entonces vamos a proceder a hacer el perfilado como habitualmente lo hacemos. Bien, aquí ya tengo el panel y como pueden ver tengo como siempre mi broca de perfilar con una guía. Es una broca de perfilar con valero en la parte de arriba, pero le he hecho una guía para que podamos hacer el perfilado. Aquí tengo el panel que, como les vuelvo a repetir, tiene un corte muy limpio, a excepción de aquí que tiene un poquito que se alcanza a ver en un discazo, digámoslo así. Entonces, pues eso lo vamos a desaparecer con el perfilado, ¿ok? Bien, pues por aquí tengo dos sobrantes y como ya es habitual, hemos perfilado. Aquí les voy a mostrar, miren. Como vemos que el MDF queda en medio de estos dos recubrimientos que es bastante grueso. Son un poquito más de 2 milímetros lo que trae este material. Tanto el acrílico que nos da la apariencia del cristal como el respaldo. Y bueno, nos da 18 milímetros este panel. Bueno, he preparado estos dos tramos de este material porque voy a hacerles la prueba. Como aquí pueden ver, ya tengo también el cubrecanto del mismo tono menta. Este cubrecanto también trae una protección para su brillo. Ok, un rollo de 100 metros lo que hemos comprado. Y vamos a poner nuestro cubrecanto de PVC, vamos a cortarlo para empezar. Y vamos a ponerlo como normalmente lo hacemos con nuestro resistor 5000. Y vamos a pegarlo justo así. Y ahorita vamos a hacer el perfilado. Ponemos suficiente pegamento y vamos a dejar que seque.
Vamos a ponerlo también en el cubrecanto. Suficiente pegamento, vamos a dejar que seque. Cuando seque el pegamento, ya no se pegan los dedos al tacto, vamos a pegar nuestro cubrecanto. De este modo. Y vamos a cortar el sobrante. Como siempre es con el cúter. De este modo. Quitamos el excedente. Con el mismo cúter podemos hacer lo mismo en la parte de atrás. De este modo, y vamos a hacer lo mismo por los 4 lados. De este modo quedan el cubrecanto por los 4 lados. Vamos a ver qué vamos a hacer a continuación. Tengo aquí el router y tengo una broca de redondear. Bueno, es para hacer moldura, pero en la parte de arriba va a redondear. Es muy poquito lo que queremos que redondee. Entonces vamos a proceder a pasar nuestro... Así es como queda después de pasar. Hemos perfilado y ya hemos pasado la broquita de redondear. Quiero que vean cómo quedó. Recuerden que la protección que trae no la vamos a quitar hasta que terminemos el trabajo, ¿verdad? Entonces la broca corre sobre la protección que trae el cubrecanto, de modo que no tenemos el problema de que se dañe. Trae la protección del frente de nuestro acrílico y bueno, voy a acercarles a ver si logramos ver cómo queda el canto. Ahorita voy a quitar la protección para que la veamos más a detalle. Así es como queda por la parte de atrás. Realmente queda bien. Voy a quitar las protecciones para que la veamos. Retiro la protección del canto para que vayamos viéndola. No vamos a utilizar ningún elemento más que las manos, las uñas, para retirar esta protección. No importa que nos cueste un poquito. Listo. Bien, ahí ya podemos ver cómo va quedando. Voy a quitarle también el frontal para que lo veamos.
Bien. Listo. Miren, aquí voy a hacer un close-up para que vean el detalle del acrílico y donde hace la unión con el cubrecanto. Así es como queda. ¿Qué opción tenemos también para hacer? Para quitar, antes de quitar las protecciones, podemos lijar esto con lija muy fina, para darle casi el acabado un poquito más parecido a lo que es el frontal, ¿verdad? Para que nos quede mejor. Pero bueno. Bien, ahí tengo una lija 1200, hemos retirado la protección y vamos a hacer un detallado. Listo, con mis lijas y un corcho, no lo hacemos directo. Vamos a afinar lo que serían el redondeado de las esquinas. Para el detallado del panel. E incluso vamos a pasarlo por aquí ligeramente para que tiene que ser, recuérdense, lija muy fina. Amigos, pues quiero que vean cómo queda ya el cubrecante puesto sobre nuestro panel cristal. Tratando de hacer un zoom lo mejor posible. Así es como nos quedan las esquinas. Una vez puesto el cubrecanto, como ven. Vamos a darle una vista. Ok, y en la parte de atrás voy a también tratar de listo, pues esto por la parte de atrás. Así quedaría. He redondeado menos en la parte de atrás que en la parte de enfrente. En la parte de enfrente podemos redondear un poquito más que en la parte de atrás. Pero así es como queda por la parte de atrás, ¿ok? Listo. ¿Cómo ven, amigos? ¿Les gusta cómo queda? Espero que les sea útil este tutorial, que de verdad puedan llevar a cabo sus proyectos ustedes mismos. Esta es la idea de estos tutoriales. Recuerda que si te gusta este video, dejarnos un like, comentarlo, decirnos qué te ha parecido. Nos gusta que nos comentes en nuestro canal. Recuerda que siempre procuramos responder a todos nuestros suscriptores. Y si no estás suscrito a nuestro canal, pues suscríbete porque vienen muchos videos interesantes para nuestro canal. Listo, amigos, pues hemos visto ya cómo trabajamos con este material. Yo espero que, como siempre, les sea de utilidad todos los tutoriales que les dejamos en este canal. Y bueno, pues la idea es de que ustedes puedan aprender a hacerlo. Pues vamos a dejar este video hasta aquí.
Vamos con ahora con la parte de abajo de nuestra cocina y todos los detalles que tienen que ver con la cubierta sólida. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta la próxima.